Buenas tardes, profesores y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo presentaremos el tema de la mucosa intestinal. Nuestro grupo está compuesto por los siguientes integrantes e iremos presentando y desarrollando el tema en ese orden respectivamente. Hemos clasificado el tema en estos principales puntos. En primer lugar, haremos una breve introducción, luego definiremos qué es la mucosa intestinal, para luego desarrollar el tema del tejido linfoide asociado al intestino o GALT. El sistema inmunitario intestinal recibe constantemente una enorme carga antigénica y es capaz de distinguir entre patógenos invasivos y los antígenos inocuos procedentes de alimentos y de bacterias comensales. El intestino posee mecanismos de defensa que limitan el acceso de sustancias nocivas al organismo. Esta barrera intestinal está integrada por diversos elementos como enzimas digestivas pancreáticas, el epitelio intestinal y las bacterias que constituyen la flora intestinal. Sin embargo, la barrera más efectiva está constituida por el tejido linfoide asociado a intestino o GALT. Para poder comprender cómo se desarrolla y se regula la respuesta inmunitaria en el intestino y cómo ésta puede extenderse al resto de las mucosas y del organismo, es importante conocer la composición y organización de este tejido linfoide. La mucosa intestinal es una capa constituida por células que se encuentran o se ubican en la cara interna del intestino, las cuales lo tapizan. Es la porción que se proyecta hacia la luz intestinal y es la encargada de la absorción de los alimentos y de los mecanismos de protección. Constituye el mayor y más dinámico medio inmunológico de todo el cuerpo. Ahora hablaremos sobre el tejido linfoide asociado a intestino o GALT. Son agrupaciones linfoides no capsuladas situadas en áreas submucosas. En general, la inmunidad intestinal nos protege frente a infecciones, mientras permite la persistencia de microbios comensales. El intestino impide las infecciones de tres formas principalmente. La presencia de una capa espesa de moco que mantiene a la mayoría de los microorganismos de la luz alejados del epitelio intestinal. Péptidos antibióticos producidos por las células epiteliales intestinales que matan a los microorganismos patógenos en la luz o reducen su entrada en el epitelio. Y finalmente la inmunoglobulina A producida por las células plasmáticas en la lámina propia, que es transportada a la luz y neutraliza a los microorganismos patógenos antes de que puedan entrar en el epitelio. Las células que componen la barrera de la mucosa intestinal se someten a una continua renovación a partir de células pluripotentes, situadas cerca de la base de las criptas de Lieberkühn. La progenie de estas células se diferencia en uno de los 4 linajes de células que migran bien hacia la superficie, como son el enterocito, células caliciformes, o a la base de la cripta, como las células de Paneth. Las células epiteliales intestinales forman una barrera altamente selectiva. Un correcto funcionamiento del sistema inmune de las mucosas requiere un transporte de moléculas de antígenos a través de la barrera epitelial y el establecimiento de la colaboración entre células epiteliales, células presentadoras de antígenos y células linfoides. Anatomía y estructura del GALT. Las mucosas de los tractos digestivos suponen una enorme superficie, que es de aproximadamente 400 metros cuadrados, y constituyen los posibles sitios de entrada de numerosos organismos patógenos. Los elementos linfoides que constituyen el GALT se pueden subdividir funcional y morfológicamente en dos principales partes. Estas son el GAL organizado y el GAL difuso. El GAL organizado está formado principalmente por los folículos mucosos y donde tiene lugar la fase de inducción de la respuesta inmune. Por otro lado, el GAL difuso consta de leucocitos dispersos por todo el epitelio y en la lámina propia de la mucosa, y es donde tienen lugar los mecanismos efectores de la respuesta inmune. GALT organizado. Es el inductor de la respuesta inmunitaria intestinal, constituido por las placas de Peyer, los ganglios linfáticos mesentéricos, apéndice y acúmulos de folículos linfoides. Los ganglios linfáticos mesentéricos se localizan en el mesenterio del intestino y se dividen en 3 regiones con distinta composición celular: la corteza, la paracorteza y la médula.
La corteza contiene folículos primarios y secundarios con abundantes linfocitos B y células dendríticas. La paracorteza se caracteriza por una elevada proporción de linfocitos T y células dendríticas, mientras que la médula eh, es la porción más interna del ganglio y está integrada por linfocitos T, linfocitos B y células plasmáticas. Las placas de Peyer están formadas por agregados linfoides macroscópicos situados en la cara antimesentérica de la mucosa intestinal. Se encuentran sobre todo en la región distal del ilion, pero también existen algunos folículos linfáticos en el apéndice y el colon. El tejido linfoide está separado del lumen intestinal por una monocapa de células que son denominadas folículo asociado epitelio, formada por células epiteliales columnares, células M y algunas células secretoras de moco. Por debajo del folículo asociado a epitelio se encuentra una región difusa denominada cúpula subepitelial, la cual se localiza entre los folículos y contiene linfocitos B, linfocitos T, células dendríticas y macrófagos. Las áreas interfoliculares están compuestas por linfocitos T, mayormente del tipo colaborador o helper, células dendríticas maduras y macrófagos. Inmersos en la placa de Peyer, también se encuentra una multitud de folículos integrados por linfocitos B de hemoglobulina M, precursores de células plasmáticas productoras de hemoglobulina A. Los centros germinales en los folículos están rodeados de linfocitos B foliculares vírgenes, que expresan hemoglobulina D e hemoglobulina M. En estos centros se generan linfocitos B y linfocitos T cooperadores foliculares, también células dendríticas foliculares y macrófagos. A diferencia del resto de órganos linfoides, las placas de Peyer solo presentan vasos linfáticos eferentes. También tenemos el GALT difuso. El GALT difuso es el efector de la respuesta inmunitaria, integrado por dos poblaciones de linfocitos, los linfocitos intraepiteliales y los linfocitos de lámina propia. En este diagrama esquemático de los componentes celulares del sistema inmunitario mucoso del intestino, vamos a poder ver las principales características, que son una barrera epitelial cubierta de muco secretado, células dendríticas y células M, que toman muestras de antígenos, varias células centinelas innatas y linfocitos en la lámina propia, por debajo de la capa epitelial. También podemos ver algunos tejidos linfáticos asociados a mucosas organizados por debajo de la barrera epitelial, como las placas de Peyer, los ganglios linfáticos de drenaje mesentéricos, las células plasmáticas por debajo del epitelio que también segregan hemoglobulina A, y que estas son transportadas a la luz. Voy a hablar de los macrófagos, que está dentro del grupo de células mononucleares de lámina propia. Entonces, los macrófagos son células epiteliales en la detección, fagocitosis y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos. Además, pueden presentar antígenos a las células e iniciar el proceso inflamatorio mediante la liberación de moléculas, que estas son llamadas citocinas. Estos se encargan de activar otras células. Los macrófagos pueden detectar productos bacterianos y otros microorganismos utilizando un sistema de receptores que reconocen patrones como los receptores de tipo TROD. Estos receptores pueden unirse específicamente a distintos compuestos de los patógenos, Los como linfocitos azúcares. B son el centro del sistema inmunitario adaptativo humoral y son responsables de producir inmunoglobulinas IG específicas de antígeno, es decir, producen anticuerpos frente a los agentes patógenos. La principal inmunoglobulina que se sintetiza es la inmunoglobulina A. También se secretan cantidades menores de inmunoglobulina G y de inmunoglobulina M en la luz del intestino. Dentro de la luz, los anticuerpos A, G y M se unen a los microbios y toxinas y los neutralizan, impidiendo su unión a las células del hospedador. Luego tenemos a la inmunoglobulina A, el anticuerpo más abundante del GALT. La principal forma de inmunidad adaptativa en el intestino es la inmunidad humoral, la cual está mediada por dicha inmunoglobulina A. Este anticuerpo es una proteína dimérica que se secreta en la luz intestinal. En lactantes se adquiere a través de la leche materna. Asimismo, es la primera línea de defensa frente a la infección, mediante la inhibición de la adhesión bacteriana y viral a las células epiteliales
y la neutralización de las toxinas bacterianas y víricas, tanto intra como extracelulares. La inmunoglobulina A secretada se transporta a través de las células epiteliales a la luz intestinal gracias a un receptor específico para el receptor de anticuerpos llamado receptor poli-G, el que tenemos aquí. Este receptor se une a la inmunoglobulina A gracias a un dominio de una cadena J. Es decir, la cadena J sirve de anclaje para formar el complejo IgA receptor poli-Ig. Este complejo anticuerpo receptor es interiorizado por endocitosis en la célula epitelial y las vesículas que contienen el receptor para la poli-Ig, como vemos aquí, se dirigen a la membrana plasmática apical luminal de la célula epitelial y se fusionan con ella. Luego, en la superficie celular apical se libera finalmente la inmunoglobulina A. Luego tenemos a las células dendríticas. Las células dendríticas son una de las células presentadoras de antígenos CPA más potentes y cumplen una importante función en la inmunidad mediada por el linfocito T en el tubo digestivo. Estas se ubican en la lámina propia. Aquí tenemos una imagen que nos muestra la recogida de antígenos por las células dendríticas intestinales. Estas captan y procesan antígenos proteínicos de los microbios que han roto la barrera epitelial y transportan estos antígenos a través de los vasos linfáticos hasta los ganglios linfáticos mesentéricos. Dentro de los ganglios linfáticos mesentéricos, las células dendríticas presentan los antígenos proteínicos procesados a los linfocitos T vírgenes e inducen a la diferenciación de estos linfocitos T en linfocitos efectores Th1, Th2 o Th17 o linfocito T regulador FOXP3. Si nos referimos a inmunidad innata, las células dendríticas y los macrófagos de la lámina propia del intestino inhiben la inflamación y mantienen la homeostasis. Por último, tenemos a los linfocitos intraepiteliales, es decir, a los linfocitos T. Los linfocitos intraepiteliales son células del sistema inmune que se localizan dentro de la capa epitelial intestinal, dispersos a lo largo de la lámina propia y la submucosa, y alrededor y dentro de los folículos de las placas de Peyer y otras estructuras del Galt. Son un tipo de centinelas que tienen asignadas funciones muy importantes tanto en la defensa frente a patógenos infecciosos causantes de enfermedad, como en el desarrollo de respuestas adecuadas de no rechazo hacia los alimentos y hacia nuestra propia microbiota comensal. En los seres humanos, la mayoría de los linfocitos T intraepiteliales son de tipo CD8. En la lámina propia del intestino se encuentran linfocitos Th1, Th2 y Th17, y la microflora de bacterias comensales de la luz del intestino ejercen influencias profundas sobre los fenotipos del linfocito T, incluso durante la homeostasis. En la mucosa intestinal, como pueden ver en esta imagen, abundan linfocitos Th17, efectores y linfocitos T reguladores. Los linfocitos Th17 específicos frente a antígenos bacterianos se diferencian a partir de los linfocitos TCD4, vírgenes en los tejidos linfáticos asociados al intestino, no mostrado en respuesta a los antígenos presentados por las células dendríticas y las citocinas que secretan, incluidas la interleuquina 6 y la interleuquina 23. La diferenciación de linfocitos T reguladores específicos frente a antígenos bacterianos la promueven el factor de crecimiento transformante beta o TGF-beta y el ácido retinoico producidos por las células epiteliales intestinales. El número de linfocitos T reguladores tímicos que migran al intestino se expande bajo la influencia de metabolitos bacterianos. Ahora hablaremos del moco. El moco producido por el intestino está compuesto por una doble capa fina, la cual es fundamental para su correcto funcionamiento. Gracias al moco, el intestino es capaz de tres cosas: favorecer la absorción de los nutrientes, impedir la colonización de bacterias patológicas, neutralizar el mayor número de toxinas y antígenos alimentarios. Las mucinas intestinales tienen importantes implicaciones en la respuesta inflamatoria, ya que están implicadas en los mecanismos de regulación en asociación a las células dendríticas.
Otra parte importante es la función inmune. La función inmune más importante de la mucosa gástrico-intestinal es la captación de antígenos en la mucosa. La captación del antígeno es el paso inicial necesario para la inducción de la respuesta inmunitaria. Se presentan tres vías para la ingestión o captación del antígeno. Como se puede observar aquí en la imagen, se puede hacer a través de las células M. De estas células M puede entrar el antígeno. También puede ser por pasaje a través de las células epiteliales, que vienen a ser los enterocitos, y por las proyecciones de las células dendríticas también. Bien, ahora vamos a escribir cada una de estas tres vías. Empezaremos con la más importante, que es la vía de las células M. La entrada a través de las células M están presentes en las placas de Peyer. Constituye la vía más conocida. Son captadoras de antígenos que se encuentran en las estructuras especializadas de la cúpula, la cual se halla por encima de los tejidos linfáticos, como se puede observar aquí en la imagen. Las células M se distinguen ¿por qué? Porque presentan un glucocálex muy fino, sus microvellosidades irregulares y relativamente cortas, que también se les denomina micropliegues, y agujeros muy grandes de sus membranas, lo que hace que potencien la capacidad de antígenos de la luz intestinal. La principal función de estas células M es el transporte transcelular de varias sustancias desde la luz del intestino a través de la barrera epitelial hasta la célula presentadora de antígeno subyacente. Una vez efectuada la captación, se va a iniciar el proceso de transitosis de la célula M, donde aquí las células M internalizan los antígenos luminales mediante mecanismos de endocitosis o también conocidos como fagocitosis, y los van a transportar a través de sus vesículas hacia la membrana vasolateral de la célula M, donde aquí las células M internalizan los antígenos luminales mediante mecanismos de endocitosis o también conocidos como fagocitosis, y los van a transportar a través de sus vesículas hacia la membrana vasolateral, donde van a ser liberadas estas, como se puede observar aquí en la imagen, al espacio extracelular. Esta membrana presenta una profunda imaginación, lo que va a alegar linfocitos y macrófagos, que van a ser los encargados de procesar los antígenos para la posterior presentación antigénica. Otra vía son la vía de las células dendríticas. Son células profesionales presentadoras de antígenos, más potentes que existen, son las más potentes. También son células migratorias que pueden tener o que pueden transportar agentes patógenos a los ganglios linfáticos mesentéricos y al vaso, para así poder dar una respuesta inmunitaria. El sistema inmunitario adquirido posee un mecanismo adicional que permite a las células dendríticas captar microorganismos del entorno. Aquí se puede ver cómo la célula dendrítica empieza a captar a través de ramificaciones a los microorganismos del entorno, y así sin comprometer la funcionalidad de la barrera epitelial. ¿Esto por qué? Esto se debe a su gran plasticidad y maduración que presentan. Las células dendríticas, a través de las uniones estrechas del epitelio, son capaces de rastrear el contenido del lumen intestinal, preservando la integridad del epitelio intestinal. La última vía de la cual hablaremos será la vía de las células epiteliales o los enterocitos. Los enterocitos constituyen una segunda posible vía de entrada de antígenos. Presentan mucha menor accesibilidad que las células M, debido a que su recubrimiento externo del glucocálex es rico en enzimas hidrolíticas. Los enterocitos no solo son capaces de captar los antígenos solubles, como se puede observar aquí, que van a llegar que llegan a la superficie celular, sino que también procesan y son los que van a presentarlos a los linfocitos T. La captación de antígenos también puede producirse mediante un mecanismo paracelular, a través de los espacios, como se puede observar aquí, a través de estos espacios entre los enterocitos, donde las células dendríticas van a proyectar sus dendritas gracias a la expresión de proteínas a las uniones estrechas.